Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a tener como invitado a Gonzalo Galdos. Él es presidente de IPAE. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Isaac, por tan gentil invitación. No, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y nos encontramos a pocas semanas ya de un evento que es bastante importante para el sector empresarial, para el sector privado, ¿no? Que es el CAE Ejecutivos. Y en esta edición de 2022, ¿cómo es que estamos llegando, ¿no? a este evento en un contexto pues bastante complejo en realidad, ¿no? En medio de la coyuntura local y también de los desafíos que se plantean en el escenario internacional por pues factores externos, pero que de una u otra forma nos van a tocar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que usted considera que va a tener que asumir pues, el sector privado en ese contexto y que van a poder ser abordados de una u otra forma en esta edición de 2022 del CADE? Bueno, en la complejidad del escenario que estamos viviendo, donde hay una triple crisis, hay una crisis política, hay una crisis económica y también hay una crisis social, porque de alguna forma estamos teniendo un conjunto de sectores vulnerables que están siendo afectados no solamente por la parte económica interna, sino también por los efectos de la coyuntura internacional que ha hecho que estemos viviendo por un proceso también de inflación y de suba de algunos productos. Y todo esto genera una incertidumbre que tenemos que manejar como país, como nación, para poder estar unidos y poder salir de esta crisis con ideas pertinentes, pero sobre todo con propuestas y aún más con compromisos por parte de todos los líderes empresariales y los líderes de la sociedad civil y los líderes políticos y las autoridades. Entonces, CADE representa un punto de inflexión dentro de esta crisis que estamos viviendo porque necesitamos ya trabajar muy fuerte para salir de esta crisis y no ser tan tolerantes con la situación que venimos viviendo. Y tenemos tres grandes frentes que hay que abordar en CADE. Primero, ¿cómo hacemos para que la inversión vuelva al país? Porque sin inversión no puede haber el crecimiento mínimo para reducir pobreza. Segundo, ¿cómo hacemos para que finalmente el Estado funcione? Y la importancia que eso tiene en términos de dotar de servicios de calidad, de seguridad, generar inclusión, bienestar social y detener la corrupción. Y finalmente, trabajar en promover instituciones más sólidas y una democracia representativa. Y podemos analizar por qué se ha ido debilitando la democracia, las instituciones y los peligros que eso conlleva para nuestra nación. Entonces, esos son los tres grandes frentes o los que se ha llamado los indispensables en esta discusión en la cual, como siempre, CADE tiene un rol protagónico importante en los destinos del país. Ujú. Usted nos hablaba de asumir compromisos hace unos momentos, ¿no? Y en ese sentido, hay que recordar que, claro está, por más o por mayor que sea la buena voluntad, ¿no? De parte de líderes del sector empresarial, de querer generar un cambio, de querer justamente tratar de inclinar la balanza hacia la mesura, ¿no? Y hacia acciones que pues generen un impacto positivo en el país. También es claro que muchas de las acciones que se toman tienen de una u otra forma que interactuar con el sector público, ¿no? Con las autoridades de turno, o también tener en cuenta que la economía, los sectores productivos interactúan de forma muy estrecha con la política, por más que a veces no nos guste tenerlo pues presente o que sea un poco incómodo tratar de lidiar con ese escenario. ¿Cómo es que los líderes empresariales, cree usted, van a poder articular esos compromisos con esta realidad que acabamos de mencionar para poder en efecto generar un cambio? Eh, es complejo, pero al mismo tiempo la historia ha demostrado que los empresarios en los lugares en los que les ha tocado y en los momentos que les ha tocado desempeñar un rol importante en momentos de dictaduras, en momentos de crisis globales, en momentos de terrorismo, los empresarios, más allá de las críticas que han recibido, siempre han demostrado un talante muy importante para ser resilientes
y para seguir apostando y para seguir invirtiendo en el país. Yo creo que esta crisis política también ha demostrado que los empresarios no han arrugado en este momento y han seguido adelante con hacer empresa, con seguir creciendo. El escaso crecimiento que hemos tenido es producto del trabajo y el esfuerzo de las empresas que han trabajado bajo condiciones muy complejas y muy adversas, con un gobierno antiempresarial que ha tratado de vender el mensaje populista de que se puede crecer sin empresas, que se puede generar empresas sin empresarios y que se puede ir a un esquema distributivo de riqueza que todavía no se ha generado y que más diríamos es un proceso de distribuir pobreza. Entonces, en estos momentos, la responsabilidad de los empresarios es de seguir apostando por el país. La responsabilidad y el rol que nos compete es seguir creyendo en el futuro del Perú. Pero necesitamos, por otro lado, un gobierno que dé las mínimas condiciones favorables para que la inversión retorne al Perú, para que la inversión siga teniendo la magnitud que requiere para reducir pobreza y para generar bienestar. Y eso le compete directamente al Ejecutivo. Pero lo que no se puede es esperar un milagro, que se vulnere la confianza y al mismo tiempo se pretenda que los empresarios sigan invirtiendo y sigan tomando riesgos en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo y que no solamente internamente es compleja, sino que además es compleja en el frente externo. Entonces, ese es el tipo de compromisos que necesitamos. No se puede, por un lado, decir que estamos favoreciendo las condiciones y el ambiente de negocios y de inversión y, por otro lado, dando medidas todos los días que van en contra del espíritu empresarial, el espíritu emprendedor, y no solamente afectamos a los grandes o medianos empresarios, también estamos afectando a los pequeños emprendedores que ven en esta inflación galopante un obstáculo para seguir desarrollándose y para formalizarse. Entonces, ese es el tipo de compromisos que requerimos. Requerimos los compromisos en que se deje de lado las posiciones políticas e ideológicas y se piense solamente en el país, en el Perú, en la nación y en la reducción de pobreza y en tener mejores sistemas de seguridad, de salud y de educación, que es lo que necesitamos. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales obstáculos, o mejor dicho, las principales medidas o acciones que han surgido desde el Ejecutivo, o incluso gestos también desde el Ejecutivo, que han generado un obstáculo para la generación de confianza o que, digámoslo de manera más clara, han actuado en detrimento, ¿no?, de la misma confianza empresarial? Y fundamentalmente se vulneró la confianza en el momento que se empezó a utilizar un mensaje populista con la población, haciéndole entender a la población de que los grandes enemigos en el momento actual eran los empresarios, que los empresarios solamente son mercantilistas, que están en búsqueda de lucro y que están en búsqueda de su propio beneficio, sin entender y sin tener la apertura para analizar esto desde una perspectiva mucho más integral que la coyuntura política y ver que gracias a que existen empresarios privados en el Perú, es que se ha podido crecer durante más de 25 años, que gracias a que han habido empresarios que han apostado por el Perú porque han invertido, se ha creado empleo digno y hay una clase media emergente, y gracias al rol de los empresarios en tomar los riesgos cuando el Estado no invertía en infraestructura ni en servicios, es que hemos podido tener los resultados que son evidentes en los últimos años. Entonces, no se trata de distraer a la opinión pública inventando un enemigo que no existe, sino más bien se trata de que todos los peruanos entendamos que el Perú es uno de los países con mayor espíritu empresarial del mundo. Tenemos la mayor cantidad de emprendedores per cápita en relación a la población de todo el mundo. El Perú es un país emprendedor, el Perú es un país de empresarios, de diferente escala en términos de la empresa, pero si desconocemos eso,
y pretendemos hacer creer a la población de que el Estado puede reemplazar la inversión a través de hacer obras públicas o de crear empresas públicas, estamos desconociendo toda la historia donde la ineficiencia y la ineficacia de ese modelo lo único que ha traído es retraso al país. Entonces, es un momento de que todos entendamos que los ejemplos o los malos ejemplos que pudieron haber de corrupción o, o de mala conducta o comportamiento de ciertas empresas o de ciertos empresarios no pueden empañar el rol histórico que el empresariado ha jugado en el país. Y eso es un tema central. Recuperar el orgullo como empresarios de construir empleo digno, el orgullo de invertir y tomar riesgos y de apostar por el país y seguir adelante. Eso tenemos que trabajarlo. Y eso es aplicable a un empresario de una gran empresa, como lo es también para un pequeño emprendedor que todos los días empuja su carretilla para ganarse el pan de cada día y que lo hace gracias a su espíritu y a esos deseos de superación y de crecimiento que no pueden ser vulnerados por un gobierno que lo único que está haciendo es conculcando ese tipo de derecho. Entonces, esa libertad por emprender es fundamental y tenemos que defenderla. En el marco del discurso que usted nos estaba mencionando, este discurso populista, ¿no? Que tenía como intención pues polarizar un tanto, ¿no? a la población o a la sociedad, ¿no? En general, y que se daba desde inicios, ¿no? Del gobierno, según usted lo está precisando. ¿Considera usted que este anuncio, esta decisión de revisar el permiso de uso de agua de la mina Quellaveco, que ya contaba con todas las autorizaciones de ley, ¿no? que venían al caso y que ya estaban aprobadas desde hace tiempo, podría considerarse como un ejemplo de crear enemigos que no existen, como usted lo mencionaba? Sí, efectiva, efectivamente, es un ejemplo más de inconsistencia entre el lenguaje y los hechos del gobierno, que por un lado anuncia que está trabajando en mejorar las condiciones para poder lograr un crecimiento, para lograr recuperar la confianza y lograr promover la inversión, y por otro lado, desconocer los acuerdos de utilización del agua para una operación minera que es tan importante en términos de crecimiento para el Perú, en términos de desarrollo, en términos de generación de empleo. Entonces, esa inconsistencia es lo que crea incertidumbre. Esa incertidumbre genera desconfianza y esa desconfianza se traduce en que no hay inversión nueva en este momento. Y si no hay inversión nueva en este momento, estamos condenados a tener una tasa de crecimiento de 2 o 3% que no alcanza para reducir pobreza y por el contrario, la pobreza está aumentando. Entonces, ¿cuál es al final el resultado de una política populista? Es que momentáneamente la gente se ilusiona con esa política populista, con ese mensaje populista, pero luego, cuando va cada día a comprar su canasta de alimentos, se enfrenta con la cruda realidad de que si no hay un incremento de la productividad, que si no hay un incremento de la competitividad, que si no hay decisiones adecuadas en términos del manejo de nuestros recursos naturales y no promovemos la creación de empleos y la creación de eficacia o eficiencia como nación, todos los más afectados siempre terminan siendo los más vulnerables. Ujú. ¿Y usted considera entonces que si el gobierno no toma las decisiones adecuadas o en todo caso no espabila respecto a qué acciones tomar en algunos sectores productivos al menos, podríamos enfrentar un año 2023 peor que el 2022 en el sentido de que, por ejemplo, el FMI recientemente ha dicho que el periodo que viene, el año que viene, puede ser mucho más complicado porque ya hay una revisión a la baja en cuanto a proyecciones de crecimiento y es más, ha dicho que lo peor está por venir, ¿no? En torno a una posible recesión global que pueda haber. Entonces, ¿cree que estamos en el plazo límite, digamos, para poder tomar las decisiones correctas, al menos en los sectores productivos, en lo que compete al gobierno, o ya es demasiado tarde para poder hacerlo? Nunca es tarde para tomar las decisiones correctas. No se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar el presente y se puede cambiar el futuro. Estamos a tiempo para tomar las decisiones correctas, pero en esa misma medida necesitamos saber
hacia dónde nos dirigimos, necesitamos saber el modelo de desarrollo que queremos para el país y tenemos que tomar muy en cuenta que las condiciones a nivel externo podrían agravarse en el 2023 con la guerra de Ucrania, con las condiciones de posible recesión que podrían haber, incluso con la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de problemas financieros grandes a nivel del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que no podemos sumarle por el lado nuestro una falta de acuerdos mínimos. Y lo que necesitamos son acuerdos mínimos. Necesitamos un Estado que ayude, que promueva la inversión y que no interfiera. Necesitamos una posición clara frente a la corrupción. Necesitamos medidas de promoción y de recuperación de la inversión rápidamente y necesitamos algunas instituciones que garanticen que hay estabilidad en cuanto al manejo y que no va a haber una discrecionalidad que cambia día a día. Eso es lo que necesitamos como nación. Y esos acuerdos se pueden lograr si hay voluntad de las partes, pero no tenemos mucho tiempo. Lo único que no tenemos es tiempo. Tenemos que tomar estas decisiones en forma urgente y por eso es que el CADE convoca a los peruanos a la acción en este periodo de emergencia, porque vivimos una emergencia y tenemos que tomar medidas para salvar al país de esta crisis. No podemos seguir como estamos. Tenemos que hacer un viraje significativo en la trayectoria negativa que llevamos. Bien, y finalmente, en cuanto a la responsabilidad que también hay de parte de algunos actores políticos respecto al rumbo que toma el desarrollo, ¿no?, el crecimiento del país, también ha habido algunos cuestionamientos de analistas, por ejemplo, respecto a la labor que ha estado cumpliendo el Congreso, ¿no? En un momento se veía un Congreso de oposición, se creía que podía tomar algunas medidas para frenar pues algunos intentos de modificaciones en el marco legal de parte del Ejecutivo, especialmente a través de decretos supremos. Pero lo que se ha visto últimamente es que no se ha ido tanto por ese rumbo, ¿no? Sino quizás un ejemplo como el de la derrama magisterial, de pronto no se tomaron, pues, no se aprobaron las propuestas legislativas que se pensaron que se iban a aprobar en su momento, ¿no? Entonces, ¿usted considera que la oposición en el Congreso no ha estado actuando de una manera tan fuerte como se esperaba últimamente? ¿O cree que es producto también quizás de la misma incertidumbre política que ahora también comienza a observarse en el legislativo? No sé qué opinión tenga usted al respecto. Si le pedimos a los empresarios que abandonen una actitud centrada en sus propios intereses y que crean en el futuro del Perú e inviertan y tomen el lugar de liderazgo que les corresponde en el desarrollo económico del país, podemos hacerle el mismo tipo de exigencia a todos los poderes del Estado. Porque eso es institucionalidad sólida. Podemos pedirle al gobierno que finalmente abandone una posición populista y antiempresarial y se dedique a crear las condiciones para la estabilidad y el crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la seguridad, y creo que eso es un punto central. Le podemos pedir al Poder Legislativo que abandone posiciones principistas desde el punto de vista de su propia ideología y que se consagre en tratar de solucionar esta crisis política, pensando en el país, pensando en la nación, pensando en todos los peruanos y no en sus propios intereses. Podemos pedirle al Poder Judicial que sea lo neutral, que sea lo imparcial y sea lo fuerte y lo estricto que tiene que ser para tomar todas las decisiones que tenga que tomar en los momentos indicados y de acuerdo a los procesos indicados, respetando los derechos, pero también reclamando deberes. Y podemos pedirle así sucesivamente a cada uno de las instituciones más importantes del Estado y de la sociedad civil que asuman su rol en estos momentos históricos. Y entonces, eso es fundamental. Lo podemos exigir y se lo debemos exigir a todos los peruanos, que cada uno desde el lugar
que nos compete y en el rol que tengamos y nos corresponde, demos un ejemplo de que estamos dispuestos a pelear por el futuro de nuestro país, pelear por el futuro del país que queremos dejarle a nuestros hijos. Y si no somos capaces de dejarles un mejor país, por lo menos tengamos la entereza de dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones terminen decidiendo por nosotros, porque tampoco podemos negar que el Perú es una gerontocracia y que no hemos dado suficiente protagonismo a los jóvenes en este proceso. Bien, señor Galdos, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias a usted, Isaac, y encantado de poder atender tan gentil invitación como la que hoy día me ha hecho. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta un próximo programa. Hasta luego.